a principios de 2022, bueno, lo hiciste público, aunque ya lo tenías de antes, y es que respecto a salud mental, tuviste unas épocas de crisis de ansiedad que luego lo has ido sobrellevando con el tiempo de mayor o menor manera. Entonces, te quería preguntar cómo es ese comienzo, si crees que surge por algún punto en concreto de estrés y cómo lo has ido tratando, si con ejercicio físico, saliendo a caminar, con ayuda de psicólogo o cómo. Un poco de todo. Yo ansiedad como tal fuerte nunca tuve hasta este año. Con YouTube alguna vez me dio al principio, igual porque no veía resultados, me quemaba mucho estar ahí todos los días. También tienes que aguantar a veces críticas de gente, pues que todo el mundo tiene críticas, Ibai tiene críticas, Auronplay tiene críticas estúpidas, pero nunca me dio ansiedad como tal. Es decir, algún día más estresado, más nervioso, tal, sí, pero nunca tal hasta este punto. A ver, yo la ansiedad la tuve por un tema ajeno a YouTube, fue un tema personal mío y tal. Y la solventé pues con terapia, lo primero de todo, terapia. Investigar muchísimo. Yo me he visto un montón de vídeos en YouTube, me he puesto a leer, que yo odiaba leer, pero es que estaba tan desesperado por encontrar la solución a la ansiedad que hasta me leí un par de libros. De hecho, uno de los libros que me leí, que fue lo que más me ayudó, que es el libro de Sin Miedo, que se llama, de Rafael Santandreu, un psicólogo muy conocido de Barcelona, es el que más me ayudó, casi más que la terapia, porque te ponía ejemplos de otra gente que estaba mucho peor que tú, gente que llega al punto de igual salir a la calle y no poder pisar ciertas baldosas porque le da ansiedad, que eso yo no llegaba ni mucho menos. Mi ansiedad venía un poco en relación al futuro. Yo era una persona antes, a ver que lo sigo siendo ahora, pero no tanto, porque poco a poco vas solventando. A mí me asustaba mucho el futuro. Es decir, el día de mañana, pues estar solo, o que se acabe YouTube, o yo qué sé, que me salgan mal las cosas. Me centraba muchísimo más en el futuro que en el presente. ¿Sabes? No disfrutaba de lo que tenía. Y me hizo falta, pues, terapia, por ejemplo, de ir al psicólogo, que había ido una vez en mi vida hace muchos años, porque yo al principio, cuando empecé con YouTube, tenía un tic muy raro, en plan que hacía así con la nariz muchas veces, ¿sabes? Y fui al psicólogo por eso. Luego se me fue solo ese tic. Y fui una vez y como que no le tuve mucho recuerdo bueno al psicólogo porque era una señora mayor que no estaba muy metida en esto. Y bueno, el caso es que acabé volviendo al psicólogo este año, porque ya estaba desesperado. Y fue lo que me ayudó para decirme, pues ponerme en contexto de la vida que tienes. Es decir, tío, tienes un trabajo muy bueno, tienes una familia increíble que te adora, tienes unos amigos de puta madre, mm, no sé, el trabajo te va bien, el día de mañana se acaba YouTube, que era una de mis mayores preocupaciones también, pues coño, pues tú tienes dos manos como todo el mundo para saber rehacerte, ¿sabes? No sé, era como mucho miedo al futuro y lo que me lo solventó mucho, pues eso fue también el tiempo y el no quedarme en casa, porque yo estuve también a punto de entrar en depresión porque no me apetecía nada. Yo llegó al punto de que no me apetecía hacer nada, ni salir a la calle, ni hacer planes, ni jugar a la Play, ni entrar al ordenador, ni hacer vídeos, ni hacer directos, ni hacer nada. Y a base de salir a caminar yo solo, a dar paseos, yo qué sé, me ponía música y me iba a dar paseos y tal, a pensar yo mismo y tal, pues fue lo que me ha ido solventando un poco. Terapia, leer, investigar sobre este tema, dar paseos, un poco de todo, te diría, pero es muy jodido. Es muy, muy duro. Yo es lo peor por lo que he pasado. Y eso que no ha sido nada físico, que ha sido un tema mental, que es que en verdad luego te vas a pensar y está todo en tu cabeza. Pero es tan complicado luchar con la mente, tío, que aunque tú sepas que está todo bien, porque, claro, yo al principio, cuando me pasó el primer ataque de ansiedad, yo pensaba que era un infarto. Porque los síntomas son iguales a los de un infarto. Te empieza a tener por aquí presión en el brazo, en el pecho, sensación de ahogo, no respiras, no respiras, no respiras y tú piensas que te estás muriendo. El miedo a la muerte también es otro tema de la ansiedad. Y claro, pues yo hasta que no me hicieron 3 electros o así, me hice análisis, me llegué a hacer hasta una ecografía del corazón, no me quedé tranquilo, porque yo pensaba que me estaba muriendo. Entonces, pues claro, llegas al punto de decir, ¿será mental o será tema de que me pasa algo? Y cuando ya te das cuenta que es tema mental, aunque lo sepas que no te está pasando nada, cuando te viene ese ataque de ansiedad, es muy complicado parar a la mente y decirle, que no te está pasando nada, tranquilo. Es muy complicado. Yo ahora ya llego al punto de eso, ¿eh? Yo llego al punto ahora de que igual me da, hace mucho que no me da, hace igual un mes o así que no me da uno.
Pero cuando me da, ya más o menos lo sé parar. Es decir, que no me está pasando nada, que está todo aquí arriba y ya está. Pero llegar a ese punto es muy, muy difícil, macho. Muy, muy difícil. Ya te digo, a mí me ha... Vamos, todavía no la he superado al 100% la ansiedad, ni mucho menos, pero sí que es verdad que la tengo muy controlada ya. Y me ha costado pues casi el año entero. Yo creo que hay una cosa que tener clara y es que cuestiones como la ansiedad y depresión no es algo que se vaya en 2 días. Quiere decir que tienes el primer episodio, por así decirlo, que es el más grave que tú dices de que, igual que tú, mucha gente que conozco que también piensa que es un infarto, un ictus o alguna cuestión de estilo, sobre todo porque te hago la corazón, te sientes tú ahogado, también dolores en brazos, en extremidades, también luego depende de la persona, pues reacciona o tiene unos síntomas distintos. Y lo que está claro es que no es una cuestión de que se solucione en días. Entonces, al final hay que tener claro de que no es una cosa que te pasa, obviamente no soy psicólogo, pero mi opinión es que no es una cosa que te pasa solo a ti, sino que hay mucha gente que está en tu misma situación, que yo creo que eso también a gente que pasa por episodios de depresión y de ansiedad es algo que te reconforta, el hecho de que tienes, sobre todo, sentirte cercano a gente que te ayude y sabiendo que hay gente que está en tus mismas condiciones. Porque no eres el bicho raro, no eres tú el único de que está pasando por momentos complicados, sino el hecho de saber que hay gente que está pasando por el mismo que tú, yo que también te reconforta en ese sentido. En cuanto al tema de desconexión, creo que es muy importante lo que tú dices, dar paseos, intentar socializar, etcétera, porque al final, si te acabas encerrando en casa, es como un bucle. Que sales de la habitación, vas a la cocina y sales de la cocina y vuelves a la habitación, y un bucle en el que no cambias un poco ese estilo de decir, pues hoy voy a hacer tal plan, o hoy no me apetece mucho, pero voy a echar un partido de pádel, o voy a echar un partido, o aunque sea dar un paseo solo por el campo, pero el hecho de encontrarte en sensaciones distintas a la que es estar tú en casa, yo creo que también te ayuda. Obviamente no se te va a ir la depresión ni la ansiedad por darte un paseo, pero obviamente para pasar el maratón y sobre todo por tema de desconexión sí que te ayuda. Y al igual que te ayuda esta parte, el tema del deporte que lo he comentado antes, el hecho de desahogarte, ya bien sea haciendo gimnasio, corriendo, echando un partido para lo que sea, vamos, yo creo que hace bastante. Obviamente no te da la solución ni a partir de ahí aquí vas a estar genial y tu vida va a ser aquí un ramo de flores, pero es un factor importante. Es importante lo que has comentado, que cada persona tiene sus síntomas y cada persona se tranquiliza de una manera distinta. Porque yo cuando me pasaba esto había mucha gente que decía, no, el deporte, el gimnasio te va a venir muy bien y tal. A mí al revés. A mí el gimnasio me daba mucha más ansiedad. Porque yo acababa los ejercicios, acababa exhausto, como, como con falta de aire, y era peor porque acentuabas más esa imagen de te está dando un infarto, ¿sabes? Entonces, para mí, por ejemplo, eso era peor. Hay gente que le venía bien, a mí venía mal. Depende, cada persona tiene sus maneras de tranquilizarse. Yo no he encontrado a día de hoy, sigo sin encontrar la manera de decir, me voy a relajar con esto. Sigo sin encontrarla. Y aún así lo he combatido bien, el tema de la ansiedad. Y luego el tema de eso, de que no se te pasa de un día para otro. Que yo, por ejemplo, cuando me empezó esto en enero, yo estuve enero y febrero hecho una puta mierda. Yo no existía, yo no era persona, enero y febrero. Y yo me acuerdo que quería salir cuanto antes. Y un muy buen amigo mío me dijo, tío, es que esto también es tiempo. Es que esto no es solución. Lo que pasa es que yo tenía un problema que mi mayor defecto en la vida, lo tengo súper asumido, es la falta de paciencia. Yo no he tenido nunca paciencia para nada, salvo para YouTube. Que es anecdótico, ¿no? Pero Sí. lo único que he tenido paciencia en mi vida es para YouTube. Y sí que es cierto que para esto pues he tenido que tener esa paciencia necesaria. Ahora tengo mucha más paciencia para muchas cosas. Y me ha venido muy bien por eso, porque no puedes solventar esto de la noche a la mañana. Y yo lo quería arreglar cuanto antes. Y es totalmente lo opuesto. La ansiedad, de hecho, tienes que acabar viéndola como una amiga, porque es algo que aparece cuando algo en tu vida está yendo mal. Y igual, el tema este de no tener paciencia es algo malo que aparecía en mi vida. De decir, tío, tienes que ser más tranquilo, más paciente con las cosas. Como yo tenía tanto miedo del futuro, yo quería que las cosas saliesen ya. Si yo quería esto, quería que fuese ya, por si acaso el día de mañana no, tal. No, calma, tío, calma. Céntrate un poco más en el presente, vive un poco más el momento, porque es que si no, te da esa angustia, esa ansiedad, valga la redundancia, y no eres persona. Entonces, el tema del deporte, pues sí, mira, yo tardé mucho en volver a ir al pádel, en volver a jugar al fútbol, porque sobre todo yo el primer día que fui a jugar al fútbol, yo decía, me va a dar un infarto.
En plan, y ya sabía yo, ya me había hecho yo las pruebas y todo, pero yo iba con miedo. Yo el primer día que jugué un partido lo jugué con mucho miedo, aguanté 10 minutos porque no aguantaba más, porque enseguida me ponía el corazón así, pum, 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 y yo me va a dar, voy a parar. Y era todo mental, tío. Era todo mental, no me estaba dando nada, pero a ver cómo controlas eso. Entonces, cada persona tiene su manera de afrontarlo. Sí que puedes aconsejarle, pues deporte. Puede que le venga bien o puede que no. Pero es muy difícil porque no hay una solución, no hay algo que digas tú, mira, vas a hacer esto y te vas a curar. Y luego encima el tema de las pastillas es totalmente contraproducente. Hay mucha gente que está con ansiolíticos y tal y es todo lo contrario que deben hacer. Por la adicción que Porque, te genera después. claro, porque hay mucha gente que luego lo pasa peor para salir de ahí. ¿Sabes? Ahora mismo, con el tema de la seguridad social que tenemos, es una mierda porque te van a llevar al psiquiatra. ¿Y el psiquiatra qué te va a hacer? Pastillas. Así va a estar de lujo, va a estar con las pastillas de lujo. Y hay gente que con las pastillas está muy bien, pero llega un punto, no sé, 6 meses, 8, un año, y a partir de ahí ya no le hace efecto. Y para dejar las pastillas y combatir la ansiedad, eso es lo peor del mundo. Entonces, yo tomé las pastillas 2, 3 semanas. Y ya un amigo que me dijo, déjalas cuanto antes. Habla con el psicólogo para ver cómo las vas dejando poco a poco, porque es lo peor que puedes hacer. Y es que eso es que es todo mental, tío. Es que si tú a tu cabeza le dices, por ejemplo, a mí me daba mucho, porque a mí el primer ataque de ansiedad me dio en un restaurante comiendo con mi familia. Yo, los primeros meses de la ansiedad, cada vez que iba a un restaurante, me daba un ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esos casos? Vete al restaurante. Si a ti te da la ansiedad yendo al restaurante, vete. Porque si no vas, el miedo sigue creciendo. Se hace más grande, se hace más grande, más grande, y vas a tener más ansiedad. Y la ansiedad no se te va a curar nunca. Entonces, el libro que te he dicho antes, apunto para ahí porque es que lo tengo ahí debajo, ¿vale? En una estantería. El libro que te he dicho antes, lo que te dice es eso, es de que si tienes un miedo, afronta ese miedo. Cuanto antes lo afrontes, si antes te hagas a él y antes lo aceptes, antes se te irá la ansiedad. Yo sí que es verdad que no tenía algo en concreto, sí, lo del restaurante, pero porque me dio la ataque de ansiedad ahí. Pero mi problema no era ese en concreto, era un problema que es abstracto, por así decirse. Entonces no tiene solución decir afróntate a él. Pero bueno, que cualquier miedo que tengas, que mucha gente tiene ansiedad por cualquier miedo que tenga, es afrontarlo. La solución es afrontarlo. Cuesta muchísimo porque, claro, cuanto más vas a ese restaurante, más afrontas ese miedo, más ansiedad te vas a dar, más ansiedad te va a dar y más mal vas a estar, pero es como se sale. Estando en la mierda es como se sale. Es contraproducente, pero es la realidad. Es lo que tú dices, al final este mismo es mucho mejor afrontarlo o intentarlo afrontarlo, aunque no lo consigas ni a primera ni a segunda, que dejarlo pasar y tenerlo ahí siempre presente, porque el tema es que lo que te has dicho del restaurante es un ejemplo muy claro, a ti te pasó, pero es un ejemplo muy claro porque al final el restaurante ya en cuanto pasan ciertas semanas, ya como sabes de que, o es muy probable de que vayas y que te dé, lo dejas pasar y al final, dentro de un año que vayas a un restaurante... ¿Y qué vas a hacer? Te días ya toda la vida sin ir a un restaurante. Entonces, esto creo que al final lo que tú dices, cuando te lo consigas afrontar, aunque te cueste 1, 2, 3 semanas o meses, pues ya una vez que consigues eso, ya estás en un estado mental distinto, porque dices, si ya he podido con esto, ya puedo con lo que sea. Y es una pena porque a día de hoy cada vez va habiendo más gente que tiene ansiedad, tío. Es un tema, hemos llegado, yo creo que la pandemia también ha hecho mucho daño. Y cada vez más gente va teniendo más problemas. Date cuenta que también vivimos en un mundo que antaño independizarte era lo más fácil del mundo, tal, pero ahora mismo para independizarte los precios están muy altos, la vivienda está muy alta, los sueldos son muy bajos y eso a la gente, pues ese tema le agobia muchísimo. Entonces, vamos a llegar a un punto que, no sé quién lo dijo, si Jordi igual o quién, que el día de mañana tener a alguien con buena salud mental va a ser un privilegio. Que encuentres a una persona con buena salud mental va a ser la hostia. Y eso es muy chungo, tío, que tengamos que llegar a ese punto. Cuando antes, vamos, existía, pero no era tan evidente como ahora el problema de la salud mental. Que es que hay gente, tío, que se suicida. Que hay gente que llega al punto de decir, paso, no quiero sufrir más con esto. Entonces, por eso es tan importante el tema de los psicólogos. Que luego está también el problema que los psicólogos no son nada baratos. También está ahí el problema, que no todo el mundo se lo puede permitir. Pero es que es muy importante. Si tienes unos ahorros, que en vez de gastártelo aunque sea en irte de viaje, te lo gastes en un psicólogo porque te van a ir mucho mejor, tío. Te van a ir mucho mejor. Al final hay que priorizar la salud mental, porque lo primero y cualquier entorno en el que estés o que recibas, lo vas a percibir de una forma u otra dependiendo de cómo estés tú a nivel mental. Entonces, Claro. yo creo que tengas la mente lo más fuerte posible y que, sobre todo, que conozcas que esto no es una línea recta, o sea, que tienes días en los que estás mejor, otros días en los que estás peor,
Pero, No, está claro. pero el hecho de que sepas apreciar los momentos buenos y que los malos o las casi crisis de ansiedad, depresión o los momentos que los pases jodidos, que sepas que es un momento temporal y que está todo en la mente, como tú dices, eso te va a ayudar mucho a afrontarlo la próxima vez. Es que la vida son rachas, tanto positivas como negativas. Es muy difícil que tú te mantengas en una línea recta durante el tiempo. Es muy, muy complicado. Siempre o estás aquí o estás aquí. Entonces, tienes que saber que cuando estás aquí vas a volver a estar bien y tienes que saber que cuando estás muy bien puedes caer en cualquier momento y no pasa nada porque te vas a volver a levantar. Y es así. A mí me ayuda muchísimo la ansiedad, ¿eh? Suena raro esto, pero entre comillas recomiendo que aunque sea unos meses la gente tenga este tipo de cosas para que aprenda un poco lo que es la vida, ¿sabes? Que yo este año he madurado, pues, vamos, una barbaridad. O sea, yo siempre me considero una persona madura, pero creo que lo que he aprendido este año, este último año, ha sido una locura, pero una locura de verdad. Hay un montón de cosas que yo antes me rayaba por gilipolleces, pero por gilipolleces me rayaba un montón. mm, Y ahora ya no tanto, tío. Ahora, obviamente, solo ha pasado un año. Esto lleva su tiempo. No te quiero decir que haya pasado del 0 al 100 en este año, ¿no? Pero te lo juro que he mejorado una barbaridad en ese aspecto y todo gracias a eso, a conocerme un poco más, a ir a terapia, a leer, a informarme, etcétera, etcétera, etcétera. Al final pasar por esto es una putada, en eso estamos todos de Sí, sí, acuerdo. a ver, claro, eso no lo recomiendo a Pero, nadie, pero te ayuda mucho también. pero te ayuda y sobre todo a enfocarte en lo que realmente es bueno y dejar a un lado los pequeños detalles, que porque un día tengas eso, o un mal día y tal, no se acaba el mundo, sino al día siguiente te levantas, es un día nuevo y ya está.